Pero en la vida de los cristianos, sin importar su actitud, su comportamiento, en el mundo hay muchos que se caen en pecados, en delincuencia también, errores, fallas. Por eso reciben el castigo, el juicio, la dificultad también. Pero en el caso de los cristianos, aunque no asesinan, ni roban, ni adulteran, ni mienten, pero igual hay persecución sin querer, sin importar su vida recta y limpia. Algunos piensan, si uno vive fuera de la ley libremente, llevará la vida desastre, cometerá libremente el pecado y va a llevar una vida horrible, desastre, sucia. Por eso, algunos buscan la ley a propósito. También ponen la ley para ordenar y mantener algo ordenado y limpio, presentable. Pero la verdad que la vida de los cristianos, no solo de los cristianos, sino la vida de todos, no depende de la ley, ni de su obra, ni de su decisión y querer. Creo que ustedes saben bien ese punto. Creo que ustedes ya experimentaron muchas veces esta cosa. ¿Qué cosa? Nadie comete pecado por querer. ¿Quién quiere asesinar para ir al preso? ¿Quién quiere adulterar para perder su matrimonio, su familia hermosa? Por el adulterio se quiebra el matrimonio, la familia hermosa, sus hijos amados, preciosos, sufren por el divorcio de sus padres con sus padrastros o madrastras, sufren. ¿Quién busca eso? Nadie. ¿Quién quiere perder su puesto importante y el honor también por una corrupción? Nadie tampoco quiere perder. Entonces, ¿por qué surgen tantas cosas en el mundo? De verdad hay homicidios, adulterios, corrupciones, engaños. Por eso muchos fracasan y sufren y se pierden y se caen. Eso no depende del deseo de cada uno. Nadie comete pecado porque quiere fracasar y sufrir. Nadie asesina, ni adultera, ni engaña, ni estafa, ni roba. Por querer. Muchos dicen, yo no sabía lo que hice. Yo no sé qué pasó. Así dicen todos. Yo no pensé que iba a suceder esta cosa tan terrible, pero así sucedió.
Así es. En el mundo muchos buscan la culpa para echar la culpa a los demás. Eso fue por fulano, por mengano. Por eso todos están ocupados para echar culpa a los demás, para justificarse. Lo que sucede en la vida nuestra, cometer errores, pecados, maldades, caerse en las suciedades, todo esto no depende del deseo de cada uno, sino el poder del pecado agarra la vida y arrastra. El que está agarrado por Satanás no puede vencer contra Satanás. Entonces Satanás agarra la vida y arrastra, va logrando la vida de cada uno. Aunque uno quiera llevar la vida tranquila, libre, no puede. Porque el pecado tiene más fuerza. Satanás tiene más poder y más fuerza. Por eso no suelta. Como Faraón no quería soltar a los israelitas. Ellos no querían llevar la vida cargada y afligida, angustiada. ¿Quién quería ser esclavo? Nadie. Pero Faraón con su mano dura agarró la vida de todos los israelitas y dominó la vida de ellos. Por eso ellos no pudieron menos que llevar la vida como esclavo. No porque a ellos les gustaba esa vida horrible, sino el poder de Faraón era bastante fuerte. Entonces, la única opción para poder salir de la esclavitud, para romper el yugo de esclavo, más que la decisión y el querer de cada uno, yo no quiero vivir así, yo no quiero sufrir, yo quiero libertad, yo quiero paz. No depende de eso. No depende del deseo ni de la decisión de cada uno, sino ellos necesitaban la mano más fuerte que la mano de Faraón. El poder de Dios únicamente podía sacar el pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Solamente Jehová con su poder podía rescatar todos los israelitas. Jehová podía darles la salvación, la libertad, la tranquilidad, la paz de la mano de Faraón, sacando los israelitas. Asimismo, es cuestión de poder, no de deseo de cada uno y su opinión. Uno si piensa que por su querer está llevando una vida desastre, está equivocada. Sin querer lleva la vida desastre. ¿Por qué? El pecado se manifiesta. Satanás se manifiesta en su vida. Entonces la única salida es el poder de Dios, la palabra de Dios.
cuando Jehová se manifestó en Egipto a través de 10 plagas. Después de la última plaga de mortandad, Faraón no pudo menos que soltar los israelitas ante el poder enorme y más poderoso, mucho más grande que el poder de Faraón. Faraón también perdió su primogénito, no pudo menos que soltar los israelitas. Así llegó la libertad en la vida de los israelitas. Así ellos pudieron salir de Egipto, de la esclavitud. Así mismo. ¿Quién puede quedarse libre del pecado? ¿Cómo? ¿Cómo uno podría quedarse libre de Satanás? Solamente a través de Dios. A través del poder de Dios, de su palabra, puede lograr la vida libre del pecado, de la esclavitud. El pueblo de Israel ya no se quedó bajo el dominio de Faraón. Ya no necesitaba preparar los ladrillos y construir la ciudad y obedecer a Faraón. Ya no. No porque ellos se fortalecieron o hicieron una manifestación o enfrentamiento, una campaña política. No. Sino el pueblo de Israel no hizo nada. Dios envió Moisés. Dios, con su poder, con su mano poderosa, le castigó a Faraón. Le ordenó a soltar los israelitas. Por eso ellos salieron caminando tranquilamente. Salieron de Egipto. Así Dios les dio la vida nueva con su poder, con su amor, con su misericordia. Eso puede haber, así únicamente puede haber la vida nueva en la vida de los seres humanos. ¿Quién puede quedarse libre del pecado? ¿Quién puede recibir la salvación del pecado? ¿Quién puede lograr la vida nueva? El que está bajo la ley, el que trata de cumplir los mandamientos, el que toma decisión firme cada rato para no cometer pecado, el que lucha contra el pecado fuertemente, fielmente. No, es imposible. ¿Quién podría vencer contra ¿Quién podría vencer contra Satanás? ¿Quién podría pelear contra el pecado? Nadie. Nadie. Todos los que cometen pecados porque el pecado agarra la vida de ellos y arrastra. Por eso nomás. Entonces, ¿quién recibe la salvación del pecado? ¿Quién recibe la salvación del demonio inmundo? El que acepta la palabra del Señor. La persona que llega a encontrar con Jesucristo, únicamente esa persona puede recibir la salvación. Como la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio.
como el hombre endemoniado gadareno, como el hombre ciego de nacimiento, como el enfermo de 38 años, como el hombre paralítico, como la mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre. Todos los que encontraron con Jesucristo, ellos recibieron la salvación de su dificultad, del pecado, de la condenación, de la maldición, de la destrucción, de la enfermedad horrible, terrible. Ellos no querían llevar tampoco la vida miserable. ¿Quién quiere llevar la vida miserable? Nadie. Ellos tampoco querían. Pero ellos no se quedaron así nomás, sino que también hicieron todo lo posible. Ellos mismos hicieron todo lo posible para vencer contra el pecado, para no llevar la vida a desastre. Ellos también haciendo todo lo posible, pero no lograron nada de nada. Esa mujer por fin fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Fue arrastrada por los fariseos y escribas según la ley de Moisés. Sí, así estaba. La mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre también hacía todo lo posible, buscando los médicos, tratamientos, maestros, pero no podía solucionar. El hombre endemoniado que se iría a su cuerpo andando entre las tumbas, gritando desnudo. ¿Por qué él vivía así? ¿Quién quiere andar desnudo? Todo el mundo quiere llevar la vida presentable. Presentable. Si no está presentable, ni siquiera quiere tomar una foto, ¿no? No quiere. No, yo no estoy preparado. ¿Quién quiere andar desnudo? ¿Quién quiere llevar la vida a desastre? Nadie quiere ni busca. Entonces, ¿por qué este hombre llevaba esta vida de desastre en el cementerio? En vez de dormir en su casa con su familia, llevando la vida ordenada, presentable, porque andaba gritando, hiriéndose a su cuerpo, desnudo, por el espíritu inmundo. Eso no era su querer, ni su plan, sino él mismo odiaba también esa vida, pero no podía dejarlo, porque el demonio inmundo era más fuerte. ¿Sí? Porque eran muchos demonios, muchos demonios. Todos los que sufren, ¿por qué sufren? Porque son débiles, porque sus situaciones son muy graves. No por eso, sino por no encontrar con Jesucristo. Por eso nomás sufren. Por no oír la voz del Señor.
Por eso sufren nomás. No solamente en aquella época, sino en esta época también. Los que sufren fácilmente pueden pensar, por fulano, por mengano, yo estoy mal. Me molestan mucho ellos, no me dejan tranquilo, me persiguen. Yo estoy muy cansado, agotado por la deuda, por el trabajo, echando culpa a su alrededor, a su compromiso, a su situación, o a su familia, o a su amigo, a su compañero o compañera. Algunos critican mucho contra los políticos, ¿no? Para echar culpa. Pero tampoco es problema. Eso no es el problema. El problema es no encontrar con el Señor Jesucristo. Ese es el problema. Por no oír la voz del Señor, sufren. Por no aceptar la palabra del Señor, muchos sufren. Ahí está el asunto principal. No es que su decisión es muy débil, no, por eso, sino, miren, todos ellos, los que recibieron el gran cambio, ellos cómo pudieron lograr ese cambio, por encontrar con el Señor Jesucristo y creer en su palabra. Así es. Por creer en la palabra del Señor, ellos recibieron el cambio y la vida y la bendición también. Busquemos San Mateo capítulo 9, como que estamos tocando este tema. San Mateo 9 y 22. Mejor desde el 20 voy a leer. San Mateo 9 y 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Qué maravilloso, ¿verdad? Esta mujer hacía 12 años, desde hacía 12 años sufría por la enfermedad de flujo de sangre. No había manera de curación. Quería, intentaba, buscaba, pero no había solución. Pero ella tocó el borde de su manto del Señor, diciendo: si tocaré solamente su manto, seré salva. Luego ella tocó el borde de su manto, el borde. No agarró así tampoco, sino tocó un poquitito el borde de su manto. Pero el Señor le dijo, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado.
Tu fe te ha salvado. Ella creyó en Jesucristo. Ella creyó. Así tocó el borde de su manto por su fe. Ella recibió la curación de esta enfermedad horrible. Por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ella creyó en Jesucristo. Por eso tocó el borde de su manto y recibió la salvación de esta enfermedad horrible. Al momento fue sanada. Así ella fue salva desde aquella hora de esa enfermedad. Por la fe en Jesucristo. Así es. Todos los que lograron el cambio, recibieron el cambio de su vida, no fue por el esfuerzo, ni por las obras, ni por la ley, tampoco, sino por la fe recibieron el gran cambio de su vida. Por medio de la fe en Jesucristo, obviamente. En Jesucristo. Por eso los salvos, los que creen en Jesucristo, el Señor trabaja en la vida de ellos maravillosamente. Donde no está Jesucristo, donde no hay la fe en Jesucristo, solamente se manifiesta la obra según la ley y la obligación. Pero cuando el Señor llega ahí, se cambia la vida. Fue salva desde aquel momento. Sí. Ahí está. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
cambio, ahí está el poder. Entonces, los que creen en Jesucristo reciben la salvación del pecado, no solamente en la boca, sino Señor de verdad. Trabaja en su vida. Le entrega la libertad, el gozo, agradecimiento. Así los salvos, los justos, llevan la vida maravillosa. ¿Por qué los salvos no toman la droga? ¿Por qué no toman la bebida alcohólica? ¿Por qué los justos llevan la vida diferente? Porque el Señor pone otra ley más fuerte, ¿por eso será? ¿Por el castigo será? No. El amor del Señor, la gracia del Señor es mucho más grande, vale mucho más. Por eso ya las cosas que les agradaban antes, después de conocer al Señor, ya no les agradan más. Si no, llevaría la misma vida. Después de recibir el amor del Señor, ya no busca otras cosas del mundo. En el caso de Rahab, ¿cuál era su profesión? Prostituta. Rahab vendía la bebida, su sonrisa, su cuerpo. Así todos los días ella atendía a los hombres para ganar el dinero. Este hombre, aquel hombre. Pero ella, después de encontrar con Salmón, que llegó a su casa, después de encontrar Salmón, después de que ella recibió la promesa de Salmón, el amor de Salmón, ella no buscó más otro hombre, sino desde ese día hasta el día que llegó Salmón, ella andaba predicando, anunciando, para traer todas las personas amadas a su casa. Si no, iban a morir todos, ella sabía eso. Ella ya recibió la promesa de parte de Salmón. Todos los que se quedaban en su casa, donde estaba puesto el cordón rojo, iban a recibir la salvación. Por eso ella, después de recibir el amor de Salmón, no buscaba otro hombre. Aunque venían, creo, muchos con el dinero, ella no hacía caso con ellos. Ya no le importaba el dinero. Porque Rahab ya tenía su amor, que era Salmón, todos los días. Ella, pensando en Salmón, en su promesa, esperaba la venida, invitando sus padres, sus hermanos, sus primos, sus amigos, vecinos, todo a su casa. Así es la vida de los cristianos. Después de conocer el amor de Cristo, se cambia la vida. Se cambia la vida. Ella, antes de conocer Salmón, vendiendo
la sonrisa, vendiendo su cuerpo, vendiendo la bebida, atendiendo a muchos hombres por el dinero. Ganaba el dinero, quería ganar más. Eso era la razón de vivir para ella. Pero después de conocer el amor de Salmón, ya no, eso ya no le importaba. Se cambió la vida a sí mismo. Ahí está la vida nueva en la vida de los cristianos. Por el amor se cambia la vida. Deja la vida vieja porque ya no le agrada más ni le satisface. Se queda con el Señor, con su promesa, con su amor. Así es. El padre del pastor Supak una vez vino al seminario donde estaba pastor Supak recibiendo el entrenamiento en la ciudad de Daegu. Su padre le contó al misionero quien dirige el seminario. Misionero, mi hijo nunca se quedaba con una cosa durante buen tiempo, nunca. Probaba una cosa, luego dejaba, buscaba otra cosa, luego después de probar un poco se aburría y abandonaba, buscaba otra cosa. Así vivió mi hijo. Pero después de conocer este camino, ya pasó buen tiempo, pero él ya pasó el tiempo ya de aburrirse y abandonar este camino. Me parece que este camino le cae bien para mi hijo. Por favor, misionero, que le dirija bien a mi hijo, que le enseñe bien para poder seguir en este camino. Su padre en aquel momento no entendía nada de la vida de fe, ni la salvación, ni el perdón. Él no sabía nada del Señor, ni del Evangelio. Pero él, viendo la vida de su hijo, Pastor Supak, él también pudo ver claramente este cambio. Ya no vivía como antes, sino en el seminario, leyendo la Biblia, estudiando, predicando, siguiendo en ese camino. Estaba feliz. Pastor Supak, él todas las veces cuando él predica, nos cuenta su corazón. En su vida no había ninguna alegría ni gozo. Después de la guerra, con hambre, con el frío, después de la muerte de su madre, no había felicidad ni alegría en su vida. Pero después de encontrar con el Señor Jesucristo, el amor del Señor era enorme. Después de recibir el amor del Señor, él, sin darse cuenta, sin querer, dejó la vida vieja. Él, con mucho gusto, predicaba el Evangelio a los demás, leyendo la Biblia, estudiando, se dedicaba para predicar el Evangelio. Así fue. Nadie le obligó, pero el Señor le dio este corazón, automáticamente, naturalmente. Así el Señor trabaja en la vida nuestra. Este es mejor. Pastor Supak también nos da un ejemplo, ¿no?
Hay muchos que reclaman. Entonces, si ustedes son justos, si no pierden la salvación, entonces ustedes cometen pecados libremente, ¿verdad? Si ustedes enseñan así, la iglesia se va a quedar desastre, los creyentes. Un pastor me dijo así: pastor, aquí no es como Corea. Los paraguayos, si se quedan así sin ley, sin mandamiento, sin nada, se va a quedar desastre. Por eso para los paraguayos hay que poner la ley, hay que poner los mandamientos. No es así. No hay diferencia entre Paraguay y Corea o Estados Unidos o Europa, no hay diferencia. La carne es la misma cosa. La carne es la carne. Entonces, ¿cómo puede haber la vida nueva? ¿Cómo puede haber el cambio? El Señor le dijo: vete y no peques más. Entonces, desde ese momento, esta mujer tenía que tratar de cumplir nuevo mandamiento, nueva ley, para no cometer el pecado, para no adulterar otra vez. ¿Eso quiere decir? No. Esa parte, Pastor Osupa explica así. Él, cuando se va a Nueva York, ahí están sus nietos. Luego, los hijos del pastor Terry, pastor Joseph Pak, son todos amigos, ¿no? Amigos de los nietos del pastor Osupa. Entonces, como que ellos siempre juntos están, el pastor Terry, el pastor Joseph trabajan con el pastor Yonguk Pak también. Entonces, el pastor Osupa los invita a comer hamburguesa. ¿Qué quieren comer ustedes? ¡Hamburguesa! Entonces el pastor lleva a la hamburguesería. Entonces ellos comen hamburguesa con papa frita, Coca-Cola, no sé, Pepsi-Cola, así. Entonces, felizmente comen. Hamburguesa de Estados Unidos es bastante grande, ¿eh? Ustedes ya probaron, algunos ya probaron, creo. Más grande que la hamburguesa de Paraguay, sí, por lo menos. Yo también, al comer uno, ya no puedo comer más. Es bastante grande. Entonces, Pastor Osupa les pregunto a sus nietos, les dice a sus nietos: ¿pueden comer más? ¿Sí? Más. Ellos dicen: oh, no, ya no puedo, ya estoy satisfecho, ya no puedo comer más. Antes de llegar a la hamburguesería, ellos le pedían: abuelo, por favor, cómpreme hamburguesa, yo quiero hamburguesa, le pedía tanto. Querían comer tanto, pero después, aunque el abuelo les invita: coman más, sí, vengan, coman más. Oh, ya no puedo. ¿Qué pasó? El estómago de ellos ya se llenó de la hamburguesa. Ya están satisfechos. Por eso no pueden comer más hamburguesa, que ellos les encantaba, buscaban. Ya no pueden comer más. Asimismo, cometer pecado o no, llevar la vida a desastre o presentable, o que no adultere más, ni no por la obligación ni por el mandamiento, sino cuando el corazón se llena del amor del Señor, por la salvación del pecado, por el Evangelio, por la fe en Jesucristo, al encontrar la vida, al encontrar el amor,
al recibir la salvación del pecado, su corazón se llena del amor del Señor. Su corazón se llena del agradecimiento. Por eso a ella no puede trabajar más el pecado. Por eso. Por eso los cristianos, claro, hay cristianos que se caen también en las tentaciones. Pero no todos. Por lo menos, aunque se caiga un cristiano en el pecado, comparando con su vida anterior, es incomparable. Es mucho más mejor su vida. Así lleva la vida nueva. Entonces, los cristianos, después de recibir la salvación del pecado, ya no pueden vivir como antes, por lo menos. Ya no pueden vivir como antes, estoy seguro. Ya no pueden vivir como asesinos, como adúlteros, como estafadores, como ladrones. No pueden vivir como antes. Eso sí, seguro. Entonces, ¿por qué reciben tantas persecuciones? Los salvos, los justos, los hijos de Dios, los cristianos. ¿Por qué reciben tantas persecuciones? Ya no reciben más la persecución por el homicidio, por el adulterio, ni por la estafa, ni por el hurto. No, sino por el Evangelio, por el Señor, los justos reciben las persecuciones. En aquella época, cuando fue escrito este libro, como menciona aquí, en aquel momento los cristianos recibieron muchísimas persecuciones. Aquí vamos a ver 32, Hebreos capítulo 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Wow. Entonces los cristianos llegaron en el preso por el Evangelio, por el Señor. Sí. ¿Fueron menospreciados? Sí. ¿Perdieron sus bienes? También. Así. ¿Por qué? Incluso muchos murieron también. Ellos no robaron, ni asesinaron, ni estafaron, sino llevaban la vida bastante nueva, hermosa, preciosa, excelente, cambiada. Pero recibieron muchas persecuciones por los judíos. ¿Por qué ellos se quedaron molestos, los judíos? Ellos tenían el sacerdocio según el orden de Aarón, con mucha antigüedad, desde Moisés hasta aquel día. Entonces, ¿cuánto tiempo? Por lo menos más de 1500 años. Más de 1500 años.
Durante más de 15 siglos, ellos tenían el sacerdocio según el orden de Aarón. La ley de Dios, llegó de Dios, del cielo. ¿Quién recibió la ley de parte de Dios? Únicamente el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. ¿Sí? Por eso ellos tenían el orgullo enorme. Somos del pueblo elegido único. Nosotros no somos como los gentiles, somos diferentes. Ellos tenían ese orgullo. Por el sacerdocio según el orden de Aarón, por la ley de Moisés, también por el tabernáculo. Claro, en aquella época ya no era más tabernáculo, sino era un templo del mejor material. Ellos ofreciendo sacrificios en el templo, en el altar del holocausto, los sacerdotes haciendo sus oficios en el lugar santo todos los días, y el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo una vez al año, habiendo obtenido la redención por un año para el pueblo de Israel. Esta cosa no había en otro lado, solamente en Jerusalén, el templo. Por eso muchos vinieron desde lejos. ¿Por qué vino el eunuco etíope? Por eso, para conocer el templo de Jerusalén, el templo de Dios que estaba en Jerusalén. Entonces, para los judíos, Jerusalén era el único lugar sagrado en este mundo. Solamente Jerusalén, porque ahí estaba el templo. Ahí estaba Jehová, ahí estaba el templo, ahí estaban los sacerdotes levíticos según el orden de Aarón. También con la ley, con los mandamientos perfectos, practicando. Pero Jesucristo, desde que llegó Jesucristo invalidó el templo, invalidó la ley, invalidó el sacerdocio según el orden de Aarón. En la predica de Jesús se notaba todo esto. Por eso los judíos se quedaron molestos. ¿Qué? ¿Tú eres más grande que nuestro templo? ¿Tú eres más grande que nuestro padre Moisés, Abraham? Maldito es este hombre. Claro que Jesucristo fue más grande, sí. Jesucristo es el creador de este mundo. Dios, dejando su trono, llegó en esta tierra en semejanza de carne de pecado, para lograr la eterna redención. Jesucristo aparentemente era hijo de un carpintero, era un nazareno, aparentemente humanamente. Pero no era un nazareno nomás, sino que era Cristo, el Mesías, el Salvador, el Creador. Pero lastimosamente estos tontos judíos menospreciaron, maltrataron. Por fin
ellos lograron lo que buscaban tanto. ¿Cómo? Ellos obligaron a los romanos para crucificar a Jesucristo. Porque ellos, los judíos, no tenían la ley ni autoridad para matar al Señor Jesucristo. Por eso les obligaban. Por fin ellos lograron. Jesucristo fue crucificado como si fuera un malhechor entre los malhechores. Fue crucificado derramando toda su sangre. Por fin falleció. No sucedió ningún milagro. Hasta último momento, creo que los discípulos estaban atentos. Nuestro Señor se va a levantar, no se va a acabar así nomás. Nuestro Señor es poderoso, nuestro Maestro. Vendrán los ángeles para salvar, para rescatar nuestro Maestro. Nuestro Maestro va a romper todo esto, luego Él se va a recuperar y Él... Algo esperaba de ellos, algo. No solamente los discípulos, sino los fariseos, escribas, sacerdotes, todos estaban observando. Por fin Jesucristo falleció. Después de decir, consumado es. Ay, los judíos, ellos decían, con razón, este hombre había sido estafador. Mira, este es Dios. No, mira, murió sangrando. Es un hombre común y corriente. Maldito estafador. Tú dijiste que tú eres Dios, ¿no? Mentiroso. Estafador eres. Los judíos, viendo la muerte de Jesucristo, se quedaron satisfechos. Pero ellos pensaron que ya ganaron y ya se acabó todo, ya. Pero al tercer día resucitó Jesucristo. Se abrió la tumba. No estaba más ahí el cuerpo de Jesucristo. Desde ese día, ellos trataron de tapar la boca de los guardias, también poniendo rumor. Los discípulos de Jesús vinieron para robar su cuerpo y escondieron, y llevaron y escondieron. Jesucristo resucitó y se presentó ante sus discípulos, luego ante ellos subió al cielo, diciendo que iba a venir otra vez. Desde ese momento, aunque Jesucristo ya no estaba más en la tierra, pero los discípulos, los justos, los salvos, los cristianos, empezaron a predicar lo que logró Jesucristo. Como apóstol Pablo, andando por todo lado, abriendo la Biblia, ellos presentaron Jesucristo, que era el templo verdadero, el tabernáculo verdadero, el sumo sacerdote verdadero. Empezaron a predicar Jesucristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Jesucristo fue una molestia muy grande para los escribas y fariseos porque el templo, el sacerdocio, según el orden de Aarón, la ley, todos eran cosas importantes de su orgullo de ellos. Pero Jesucristo ignoraba todas estas cosas. Claro, la presencia en sí de Jesucristo es esto. Por eso los judíos querían matar a todos los cristianos, para eliminar, para tapar, para calmar, para esconder todo. Por eso, buscando los cristianos, agarraban, llevaban al preso, entregaban a los animales salvajes, a las autoridades. Por eso, por ser cristiano, sufrían, morían, perdían sus bienes. Por ser cristiano, por predicar Jesucristo. Claro, por Jesucristo llegó la salvación del pecado, la vida eterna, el amor del Señor, el amor de Dios está en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? En la vida de los salvos, de los que creyeron en Jesucristo, ahí el Señor trabaja en la vida de ellos. Así trabaja el Señor. El Señor. Este libro de Hebreos dice para los cristianos que estaban sufriendo por la persecución. El versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por bastante persecución están sufriendo, afligidos, angustiados. Pero este libro hebreo dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Que tenga paciencia, el Señor vendrá. Sí, ¿por qué no? Algunos cristianos abandonaron la fe, se volvieron al judaísmo, lastimosamente. Luego ellos se quedaron delante de todos los judíos para perseguir a los cristianos otra vez. Así la situación estaba muy grave. Pero ante esta persecución, esta dificultad real, eso no era una amenaza verbal, sino de verdad. Físicamente ellos recibieron la persecución, murieron, perdieron sus casas, sus trabajos, sus bienes. Así fue. El Señor nos muestra a nosotros este punto. ¿Para qué? Aquí dice 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ante estas situaciones horribles, terribles, difíciles, muchos estaban angustiados, sin esperanzas. ¿Pero qué dice la Biblia? Mas el justo vivirá por fe. Eso no es una obligación, sino una aclaración. Mas el justo vivirá por fe. ¿Eso qué quiere decir? ¿El justo tiene fe? ¿Sí? No es que tiene que procurar para vivir por fe, sino, aquí dice, mas el justo vivirá por fe. Quiere decir que el justo ya está listo para poder vivir por fe. Ya está listo. Por eso en el 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La Biblia dice que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Los justos tienen fe. Los salvos tienen fe, entonces. Nosotros tenemos fe, entonces. Tenemos fe para enfrentar todas estas persecuciones. Tenemos fe, entonces, para tener esperanza ante estas persecuciones horribles. ¿Será? Sí. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Cómo? Vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo la justicia nos alcanza en el corazón nuestro? Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Porque con el corazón se cree para justicia. Una pregunta. ¿Ustedes son justos? ¿Ustedes tienen la justicia de Dios? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ustedes pudieron ser justos? ¿Cómo ustedes pudieron tener la justicia de Dios? Ustedes ya creyeron en el corazón de ustedes. Ustedes ya creyeron en Jesucristo. Únicamente por la fe en Jesucristo puede haber el justo. Únicamente por la fe en Jesucristo puede haber salvo. Únicamente por la fe en Jesucristo puede haber el perdón del pecado también. Aquí todos están en sus casas, pero aquí están unos cuantos jóvenes dormitando todo el tiempo, desde el inicio del culto hasta ahora. Yo estaba mirando, pensando, ¿qué hago? Corto la prédica, le
luego me voy para despertar estos muchachos o continúo la prédica. Yo estaba mirando y pensando. Aunque duerme en el culto, una pregunta. Ezequiel, ¿tienes pecado o no? Este maldito durmiendo durante todo el culto dice que no tiene pecado. Ezequiel, ¿tú eres justo o pecador? ¿Qué? ¿Ustedes escucharon? Este maldito muchacho que me persigue durante todo el culto con los ojos cerrados, con la cabeza agachada, dice que es justo. Wow. ¿Por qué eres justo? ¿Ustedes escucharon? Falta un micrófono para poner en la boca de Ezequiel. Este muchacho dice que por la sangre de Jesucristo es justo, dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Esta es la fe en Jesucristo. Sin mirar a sí mismo, por la fe en Jesucristo. En el corazón de Ezequiel ya llegó la justicia de Dios. La salvación ya llegó en el corazón de Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya le llegó la justicia de Dios en su corazón de Ezequiel. ¿Es cierto? Entonces, ¿Ezequiel creyó en Jesucristo o no? Sí. ¿Qué es esto? La fe. Esta es la fe. Entonces, ¿Ezequiel tiene fe o no? ¿Qué dice Ezequiel? ¿Qué? Sí, dice así. Bueno, por causa de tapaboca no me llega bien, pero dice que sí. Sí, por lo menos la fe tiene, la fe. Por lo menos creyó en Jesucristo. Sí. Esta fe es muy, muy valiosa y preciosa. ¿Solamente Ezequiel tiene la fe? No. Sino todos los cristianos. Todos los salvos, todos los justos, ya tienen fe. Por eso pueden ser justos. Por eso pueden confesar con sus bocas que son justos, son salvos. Ya tienen fe. Ya tienen fe. No solamente unos cuantos, sino si es salvo, si es justo, ¿eso a qué se refiere? Ya tiene fe. Aunque duerma en el culto, parece que para el próximo culto hay que poner una colchoneta por lo menos para Ezequiel. Si no se va a caer de la silla y puede lastimarse su cabeza para prevenir. Pero igual tiene fe. Igual Ezequiel tiene fe. Sí, por lo menos. Eso es la diferencia entre pecadores y justos. Todos los salvos, todos los justos tienen fe en Jesucristo. Ya creyeron en Jesucristo, por eso la justicia de Dios alcanzó en su corazón. Vamos a ver Efesios capítulo 2.
el versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Por gracia sois salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Entonces los salvos ya tienen la fe. Sí. Sin fe no pueden ser salvos. Sin fe no pueden ser salvos nunca, jamás. Es imposible. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, obviamente. Aunque sea carnal, aunque sufre por la persecución, aunque está temblando ante las persecuciones fuertes, horribles, pero no digan nunca, jamás, que no tienen fe. No digan eso, porque los salvos únicamente por la fe pueden ser salvos. Amados, los pecadores no reciben la persecución. Satanás no molesta a sus personales, sino los justos, los hijos de Dios, a los hijos de Dios persigue. Por eso viene la persecución, viene la dificultad, sufren. ¿Quiénes son los que sufren así? Los salvos, los justos. Por ser cristiano, por predicar el evangelio, sufren. Pero no tengan miedo. ¿Por qué? Todos los salvos ya tienen fe. Por la fe pudieron ser salvos, sí. La Biblia nos asegura este punto. Vamos a ver Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué dice aquí? Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Algunos por causa de esta palabra dicen que no hace falta creer. ¿Por qué? Los salvos ya están predestinados. Los salvos ya están elegidos. Por eso aunque uno
que crea o no, aunque haga tal cosa o no, no importa. Los salvos ya serán salvos. No, eso no se refiere así. Aquí dice, ya haya os, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Claro, desde el principio los salvos fueron elegidos. ¿Cómo? Aquí dice, mediante la santificación por el Espíritu. Claro, si no hay santificación por el Espíritu, no puede ser salvo. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿A qué se refiere? Mediante la fe en la verdad, mediante la santificación por el Espíritu, ya fueron elegidos los salvos desde el principio. Entonces, ¿quién puede ser elegido? ¿Quién? El que cree. El que tiene fe en la verdad. ¿Él es elegido? Asimismo, vamos a suponer que aquí está una persona que no cree nada, no sabe ni cree nada. Pero al escuchar la palabra de Dios, cree en Jesucristo, tiene la fe en la verdad. ¿Será salvo entonces? Entonces, ¿este también es elegido? Sí. Desde el principio fue elegido. Entonces, todos los que tienen la fe, todos los que creen en Jesucristo, pueden entrar entre los elegidos desde el principio. Sí. Por eso nosotros predicamos. Por eso nosotros predicamos abiertamente el Evangelio. Los salvos del momento de ahora, los que creen en este momento, no solamente ellos son salvos, no solamente ellos son elegidos desde el principio, no, en ninguna manera, sino todos los que creen en Jesucristo, ellos son elegidos. ¿Me hago entender? Cada uno tiene diferente tiempo nomás, está en diferente hora nomás. Si uno llega a creer en Jesucristo, Él es elegido. Por eso el camino, la puerta está abierta aún. La puerta está abierta. Aparentemente se ve muy duro, esta persona se ve muy dura, incrédulo es, pero un día deja su pensamiento, acepta la palabra y cree. ¿Puede ser salvo entonces? Sí. ¿También puede ser elegido desde el principio? Sí, mediante la fe en la verdad. Así dijo. ¿Ustedes son salvos? Felicidades. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen fe. Hay muchísimos pecadores en el mundo. Muchísimos pecadores que están luchando contra el pecado por sí mismos para vencer contra pecados. ¿Por qué ellos hacen eso? Ellos no tienen fe en Jesucristo. Por eso ellos mismos están luchando, sufriendo, haciendo todo lo posible. Pero los salvos ya tienen fe. Los salvos ya descansan en Cristo, ya están en el reposo verdadero por la fe. Busquemos segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo
15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde está la salvación? Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, por lo menos los salvos, ¿ya tienen fe o no? Sí. ¿Todo está bien claro? Sí. Entonces, ustedes, no digan nunca jamás que no tengo fe. Mentira. Ustedes ya tienen fe. Los salvos ya tienen fe. Sin fe es imposible de ser salvo, sin fe. Ustedes ya son salvos, entonces tienen fe. Por eso reciben la persecución. También tienen fe para tener esperanza ante la persecución. Nosotros ya tenemos fe para superarnos ante las persecuciones. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. No digan nunca jamás que yo no tengo fe. Mentira. Satanás así les engaña nomás. Es mentira. La verdad que nosotros ya somos de los que tienen fe para preservación del alma. No busquen algo para asegurar que ustedes tienen fe o no. Ya tienen fe. Desde que ustedes recibieron la salvación del pecado, ya ustedes son de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. No busquen la fe. ¿Por qué? Ya ustedes tienen la fe. Por Cristo, en Cristo. Así nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿eso a qué se refiere? Nosotros podemos predicar el Evangelio. Tenemos suficiente fe para preservación del alma. Por eso nosotros seguimos adelante. Por eso nosotros abrimos la Biblia. Así nosotros podemos ver la obra de Dios constantemente en la vida nuestra. Nunca jamás piensen en retroceder. Eso sería el engaño de Satanás nomás. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. No se olviden de eso. La próxima semana tendremos el seminario bíblico online por la Semana Santa. Así muchos oirán el Evangelio. Vamos a seguir invitando al seminario bíblico online. Vamos a seguir predicando el Evangelio también. Así el Señor trabaja en la vida nuestra con mucho gusto. Oremos.
Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hasta el 25 hemos leído. Esta vez Dios nos permitió la cantata de Pascua también. Ustedes por primera vez pudieron ver la cantata de Pascua en esa forma, ¿verdad? De alta calidad. Y yo varias veces pedí a la directora del coro Gracias que presentara la cantata de Pascua aquí en Paraguay también. Pero ella me explicó que para traer los artículos de la cantata de Navidad, igual no alcanza los bultos que pueden traer los integrantes del coro Gracias. Y para traer los artículos de la Pascua es imposible. Y por esa razón, aquí en Paraguay nunca hubo cantata de Pascua completa. Pero yo quería traer aquí, pero esta vez a través de forma virtual, Dios nos permitió la cantata de Pascua también. Mejoró mucho la calidad y
Me parecía que estaba viendo una película, ¿sí? Y la calidad de audio, del video, también de la escenografía, también todo estaba muy excelente. Y como yo les conté la vez pasada, hace unos años atrás, cuando yo fui a la gira de cantata navideña, una vez la directora nos contó su idea, ¿no? En Estados Unidos hay muchos lugares grandes, cerrados, como aquí en Paraguay el único lugar sería, ¿cómo se llama? El Polideportivo Nuevo, Arena, ¿no? Arena. Arena de la Secretaría Nacional de Deportes. Y más grande aquí, ese lugar es el lugar más grande aquí en Paraguay. Pero en Estados Unidos hay muchos lugares grandes donde puede organizar el fútbol americano bajo techo, ¿no? Entonces es muy, muy grande, muy grande. Y algunas ciudades preparaban la cantata navideña en un polideportivo de básquetbol. Igual es grande, enorme. No me acuerdo muy bien la cantidad de los asientos que estaban disponibles, porque pasaban más de 50.000 fácilmente. Y desde más arriba, digamos, el asiento más lejano del escenario, desde ahí, y el estadio cerrado, había 1, 2, 3, creo que hasta 5 niveles por ahí, ¿sí? Entonces desde el último asiento ya era difícil de disfrutar la cantata viendo lo que actúan los integrantes del coro Gracias. Por eso, en ese caso, el coro Gracias colocaba las pantallas grandes para todos los que estaban sentados lejos también, ¿no? Pero hasta ahí, eso era su límite. Cuando fuimos a San Antonio, no me acuerdo muy bien el nombre del lugar. Era un estadio cerrado para fútbol. Entonces mucho más grande que el polideportivo de básquetbol. Y creo que ese estadio, los asientos pasaban más de 100.000. Pero la iglesia de San Antonio alquiló el estadio grande, pero una parte pequeña nomás. Creo que no alcanzaba ni la mitad. Creo que una cuarta por ahí, ¿sí? ¿Y por qué? No porque no había manera de invitar a la gente para llenar los asientos, sino si alquilaba todo ese espacio, ya no había manera de ofrecer la presentación de alta calidad, ¿sí? Uno si de lejos no puede ver nada, solamente escuchar el sonido nomás, entonces no puede disfrutar por la cantata navideña, ¿verdad?
y por las pantallas había límite también. En ese momento, la directora del Coro Gracia nos contó que le daba mucha pena. Hay varias ciudades que prepararon cantata navideña en los lugares muy amplios, muy grandes. Pero los que estaban lejos no podían disfrutar tanto. Por eso le daba mucha pena en el corazón de la directora del Coro Gracias. Por eso ella nos contó en aquel momento. Más adelante el Coro Gracias tendrá que ser más profesional de transmisión de video y filmación, actuación también. Y la parte más fuerte del Coro Gracias es actuación en vivo, ¿sí? Eso es lo más lo fuerte del Coro Gracias. Tocar la orquesta en vivo, actuar en vivo y cantar en vivo y demostrar todo en vivo, ¿sí? No cualquiera puede hacer esa presentación en vivo de alta calidad. Pero el Coro Gracias está bien entrenado para hacerlo. Pero el tema es, así había límite de invitar el público, había un límite. La directora quería romper la barrera. Para eso, el Coro Gracias tenía que mejorar la parte de audiovisual. Entonces necesitaba otros más profesionales de filmación, de la producción de audiovisual. Y en aquel momento, cuando ponía las pantallas, solamente a través de una o dos filmadoras podían pasar por la pantalla. Entonces con eso no era suficiente para transmitir lo que hace el Coro Gracias en vivo. Y en ese caso, si el Coro Gracias agrega más técnica en audiovisual, entonces podía reemplazar la cantidad de escenografía por las imágenes y por la técnica de audiovisual. Y entonces ahí puede haber otra ventaja, que sería, podía disminuir el volumen de bultos de la cantata navideña. Y cuando yo participé por último, había 3 camiones grandes. Perdón, no tengo la medida exacta en mi cabeza, pero la carrocería más grande en Estados Unidos, sí, entre los camiones de tráiler más grandes. Entonces en cada camión se llenaba. Y 3 camiones grandes tampoco era suficiente. Había otro camión mediano que trasladaba las estructuras del escenario, motores también. Y ahí la estructura utiliza los motores grandes, automáticos.
Entonces cada estructura hay por lo menos tres motores llevan. Y hay más de 10 estructuras. No sé, alcanzaba 15, no sé muy bien. Entonces cada estructura, cada vara, si lleva 3, más de 30 motores. Cada motor pesaba, creo que cerca de 100 kilos por ahí. Y había bastante equipos, bastante bultos. Por eso, la gira de cantata navideña solamente podía hacerlo en Estados Unidos. Hasta Canadá, sí. Porque entre Estados Unidos y Canadá es fácil de pasar por la frontera. No es tan fácil, hay varios procesos, control, papeles también, pero no es imposible. Por eso, hasta Toronto, hasta Winnipeg y otra ciudad, como era, Vancouver, ¿sí? Y 3 ciudades nosotros hemos podido organizar la cantata navideña. Hasta ahí. Cuando viene a Sudamérica, ya hay que disminuir muchas cosas, ¿no? Y porque no hay manera de traer todas las cosas y preparar de misma calidad. Pero, si, como la idea de la directora, si el Coro Gracias llega a lograr el desarrollo de la parte de audiovisual, entonces ya puede disminuir muchísimas cosas, ¿sí? En forma digital puede mezclar, puede demostrar también. Pero en aquel momento, en cuestión de el año pasado, antepasado, un poco más de 2 años, ¿sí? Nada estaba preparado para hacer eso, solamente la idea nomás tenía la directora. Pero esta vez yo viendo la cantata de Pascua, me sorprendí bastante. Wow. Como decía la directora, el Coro Gracia ya ha desarrollado muchísimo. Ya nos entregó la cantata de Pascua en forma digital de buena calidad, ¿sí? Muy emocionante. Para hacer eso, los canales grandes o las compañías de producción de audiovisual con mucha inversión, con muchísimos equipos, con muchísimas personas profesionales, manejan ese punto. Pero el Coro Gracias, la verdad que yo tengo curiosidad, quisiera ir a ver y conocer cómo pudieron lograr todo esto. El video maravilloso, la producción excelente. Ya está muy cerca de lo que quería la directora del Coro Gracias. Creo que ya el Coro Gracias tiene varias cámaras de la calidad profesional y los que manejaron la filmación, edición, todos son profesionales. Yo escuché que esta vez no entró ninguna otra empresa de producción de audiovisual, sino los integrantes del Coro Gracias cubrieron todo. Así pudieron
producir esta presentación de maravilla. Y así Dios cada vez trabaja en la vida nuestra. Por el Evangelio nos permite. Así es, el Señor, cuando nos muestra algo, Dios trabaja, nos permite. Si no hubiese la pandemia, no iba a haber esta presentación. Si no hubiese coronavirus, nosotros no íbamos a poder ver la cantata de Pascua. Pero por la gracia de la pandemia, por causa de la pandemia, hemos podido conocer la cantata de Pascua. Así pasamos muy bien durante todos estos días de Pascua, recordando de la resurrección de Jesucristo. El Señor así trabaja en la vida nuestra. Resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Así dice la Biblia. Muchos buscan la solución en sí mismos. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando encuentran alguna dificultad o algún problema, fácilmente uno puede pensar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me surge esta cosa? ¿Por qué me viene esta situación? Así fácilmente piensa. Sobre todo, cuando se cae en la tentación o en el pecado, cuando cometen algunas cosas indignas o malas, ya pierden la libertad, paz, tranquilidad delante de Dios. Así Satanás engaña a muchas personas. Pero la Biblia nos muestra bien claramente sobre este punto. La justificación no viene por las obras. No nos llega en la vida nuestra por nuestras obras, sino a través de Jesucristo. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Por eso fue crucificado en la cruz, para limpiar nuestras transgresiones, para limpiar nuestros pecados. No hay otra manera. Hay que pagar la paga del pecado, sí o sí. Pidiendo el perdón, eso no puede ser una solución. Hay que pagar. Si no paga la paga del pecado, la transgresión no termina. El pecado no puede ser limpio tampoco. Sí o sí hay que pagar la paga del pecado. Por eso, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones. Así Jesucristo fue crucificado en la cruz, derramando toda la sangre del Señor por nuestras transgresiones. Luego resucitó para nuestra justificación. La justificación nuestra
no nos llega a nosotros por las obras nuestras, sino por la resurrección de Jesucristo. Para eso Jesucristo resucitó, logró a través de la resurrección. Quiere decir que Jesucristo no murió por su pecado, sino por el pecado nuestro. Jesucristo no fue como el Cordero de la tierra, sino siendo Hijo de Dios, siendo el Cordero de Dios, Él pagó la paga del pecado y resucitó para nuestra justificación. Luego subió al cielo, se sentó a su diestra de Dios para interceder por todos nosotros. Eso es lo que ya logró Jesucristo. De parte del Señor ya está listo. Jesucristo sin falta logró en la cruz todas estas cosas. Entonces, todo lo que logró Jesucristo, Dios quiere que se cumpla en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios quiere tanto. Aunque Jesucristo ya logró todo sin falta en la cruz perfectamente conforme la palabra de Dios, aún hay muchas personas que sufren por sus pecados. Hay muchos que están condenados también por sus pecados, por sus transgresiones, por sus fallas, defectos. Así están sufriendo por la condenación del pecado. No es que Jesucristo falló en ninguna manera. Jesucristo ya logró todo perfectamente. Entonces, ¿por qué hay muchos que están sufriendo por sus pecados? ¿Cuál es el problema? No es que ellos tienen pecados, sino ellos no creen en Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo. Por falta de fe, ellos sufren. Aquí, hoy nosotros hemos leído Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Qué cosa? Ser heredero del mundo. ¿Quién puede ser heredero del mundo? Solamente por la justicia de la fe. Abraham, ¿cómo pudo ser padre de la fe? ¿Cómo Abraham pudo ser padre de mucha gente? No fue por la ley ni por las obras, sino por la fe.